Tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días a DTV Noticias, bienvenidos y buenos días también en esta mañana de octubre aquí en la Cámara de Diputados, miércoles 4 de octubre, día de jornadas de comisiones. Van a estar trabajando alrededor de 4 comisiones en principio durante todo este miércoles, que vamos a estar repasando sus actividades. Vamos a tener la previa con Gonza Solaberrieta, pero también repasando lo que dejó la Comisión de Juicio Político en el día de ayer, que tuvo su encuentro y que comenzó con una nueva causal de investigación que apunta específicamente al integrante de la Corte, Rosenkraft, que además es el vicepresidente del máximo tribunal. Hablamos de la causal que denominaron abuso de poder y por eso ayer hubieron testigos que estuvieron hablando sobre algunas situaciones irregulares que se detectaron en el manejo de algunas causas de Rosenkraft que beneficiaban a ex clientes de su propio estudio. Así que esto es un poco lo que dejó la comisión que preside Carolina Gaylar, que acelera su trabajo para presentar la semana que viene los dictámenes vinculados al mal desempeño de los ministros de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con las causales del 2x1, también en coparticipación de lo que está luchándose con el gobierno porteño y el nacional, y por otro lado también en el manejo de la obra social del Poder Judicial. También decíamos que hoy es un día de reunión de comisiones. Presupuesto y Hacienda se va a reunir a partir de las 11 de la mañana. El tema es compra sin IVA, esta medida que ya está vigente en nuestro país para un sector de la sociedad, pero que pretende ser ley para empezar a funcionar también de cara al año que viene, gobierne quien gobierne. Vamos a empezar entonces a repasar un poco lo de este proyecto, los puntos, las líneas generales, y de esto estuvo hablando la diputada oficialista Landricini. Veremos nuestro trabajo si conduce a la posibilidad de dar dictamen, sería muy importante. Yo he manifestado la necesidad de defender los intereses de la población patagónica para que el monto que se computa para calcular la devolución de IVA incluya el mayor ingreso que se cobra por la zona desfavorable, que no es un regalito, ¿verdad? Es porque en la Patagonia todo es muchísimo más caro, tanto la vivienda como lo que es el margen en los costos de comercialización por el transporte en las largas distancias para llegar a la Patagonia Norte, al paralelo 42, a la Patagonia Sur, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Imaginen ustedes la cantidad que se consume de combustible y también las horas de trabajo de las personas que conducen los medios de transporte. También la Patagonia tiene dificultades para producir alimentos por una cuestión climática, por la falta de praderas, de llanuras. Es una zona de mesetas áridas y de valles cordilleranos con exceso de humedad, pero con problemas topográficos. O sea, hay montaña, hay valles muy angostos, y entonces con el clima tan riguroso de nevadas y de bajas temperaturas, producir alimentos como la leche, como las verduras, es un imposible. O las granjas avícolas tienen que ser cerradas, están al norte de la Patagonia. La carne tiene una barrera sanitaria en el norte de la Patagonia, en todo el sur. O sea, lo que se produce de carne es muchísimo más caro porque por la cuestión de barrera sanitaria para la protección contra la aftosa se paga un 30% más. Los productores ganan más, o por lo menos equilibran su ganancia con los de pampa húmeda, pero los consumidores pagan la carne vacuna muchísimo más cara.
Bien, vamos a continuar repasando lo que deja también la Comisión de Juicio Político, que decíamos que se reunió en el día de ayer, pero sin dudas el tema también está vinculado a lo que decía Landricini con el proyecto de compra sin IVA, que va a empezar a tratarse hoy a partir de las 11 de la mañana. Vamos a repasar en un compilado que hizo la producción más sobre estas iniciativas. Primero me parece que fue una muy buena reunión. Agradecer también a los diputados de la Unión Cívica Radical, de Evolución Radical, de la Coalición Cívica que están presentes. Y a los funcionarios, obviamente, que están viniendo seguido aquí por las distintas iniciativas. Digo dos o tres cosas que me parece que esta medida, hoy estamos en algunas horas, si todo va bien, vamos a tener la aprobación definitiva del proyecto de ganancias, ¿no?, por parte del Senado de la Nación. Eso nos va a dar también la posibilidad de que podamos terminar claramente ese tema y poder, ojalá que podamos avanzar en esto. Me parece que hay tres, al menos por lo que hemos escuchado, 3 puntos de consenso que ojalá que nos permitan poder en el próximo encuentro dictaminar. En primer lugar, me parece que hay coincidencia en la justicia de la medida, hacia dónde está apuntando la orientación que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, y que se instrumentó con esta doble vía, ¿no?, la resolución general de AFIP a través de las atribuciones que ya tienen y después este proyecto de ley. Segundo, el mecanismo de reintegro. Hay consenso sobre el mecanismo de reintegro para instrumentar la medida. Después hay un piso de acuerdo respecto a los alcances de la medida, y he escuchado que obviamente se puede intentar ampliar o modificar alícuotas de acuerdo al texto de la ley, pero me parece que hay un piso, ojalá que esto nos permita poder avanzar. Sí quiero, antes de hacer una pregunta, me parece que estos debates nos están permitiendo, y ojalá que otras iniciativas que nos mande el Poder Ejecutivo vaya también en esta línea, también hablar con mucha sinceridad de algunos problemas que tiene la vida cotidiana en términos económicos, no solamente de los argentinos y de las argentinas, sino también de cómo se recauda, de cómo se instrumentan las decisiones, todas cosas que muchas veces nosotros la hablamos en la periferia, pero que acá nos permite tenerlas sobre la mesa de trabajo. Algunos de los estudios o simulaciones que he leído, visto sobre incidencia distributiva del impuesto, a veces hace una mejora de la distribución del ingreso mayor, devolverle, por ejemplo, todo el IVA al 30% más pobre de la población, por ejemplo, devolverle no solo por la canasta básica alimentaria, sino el IVA entero a los beneficiarios de asignación universal por hijo, a los jubilados que cobran la mínima, más que hacerlo sobre la canasta básica a un público más amplio. Quería saber si habían hecho alguna consideración de este tipo como para que fuera mayor la devolución a menor nivel de ingreso. Pueden ser trabajadores informales, pero tener tarjetas de débito. Entonces, pregunto si ahí la exclusión tiene que ver con que hay otras medidas pensadas para ese sector, como el tema de bonos que se ha anunciado, o por un tema de dificultad en el cálculo de ingresos de ese sector. Pero en definitiva alguien acá que es trabajador informal y tiene una tarjeta de débito no podría acceder al beneficio. Y este proyecto nos va a ayudar a reducir en una proporción muy importante la informalidad laboral, porque formalizar el funcionamiento de la economía va a implicar necesariamente como efecto colateral la formalización de muchos trabajadores. Un supermercado que atiende por 5 cajas cuando esté formalizado no puede tener un cajero registrado. Este es un problema que nosotros tenemos y a veces cuando pensamos en la formalización de los trabajadores pensamos en medidas que atañen al Ministerio de Trabajo, en la inspección, nosotros mismos. Yo el otro día en el debate decía, bueno, tendremos que inspeccionar más. No, este tipo de medidas, la formalización de los circuitos económicos y la reducción drástica de los márgenes de la economía informal,
necesariamente nos van a conducir. Por eso que además de ser una iniciativa justa para el sector que quedó excluido del beneficio de la ley que vamos a aprobar hoy, además de ser también un paso hacia ese sistema tributario más justo que queremos, porque muchas veces decimos hay que hacer la reforma tributaria para que paguen más los que más tienen. En realidad la reforma tributaria la tenemos que ir haciendo con este tipo de medidas. Seguimos en DTV Noticias y vamos a meternos en lo que dejó la Comisión de Juicio Político el día de ayer, que tuvo su audiencia número 23. Se empezó a trabajar con una nueva causal, que es la de abuso de poder. Recordemos que allí están juzgados o de alguna manera investigados por mal desempeño los 4 ministros de la Corte Suprema de la Nación. En esta instancia, el protagonista fue Carlos Rosenkrantz y también, bueno, un poco le pega a Ricardo Lorenzetti, aunque sin duda el protagonista principal fue el vicepresidente de la Corte Suprema de la Nación. Y vamos a repasar el por qué son ellos los vinculados o los observados. El vicepresidente del Tribunal Superior, se analizaron puntualmente 69 sentencias en las que intervino y que en su mayoría, según lo que indica o busca el oficialismo encontrar, hubo un favoritismo a partir de sus ex clientes. También hay otro cargo que está vinculado a un pedido de honorarios que Rosenkrantz presentó en la Corte cuando era ministro por 18 mil millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte. Estas son las 2 instancias por las que empieza a apuntarse a Rosenkrantz. En este caso, se aprobó desde el oficialismo encomendar a la presidencia de la comisión elaborar los documentos correspondientes para debatirlo en una próxima reunión. Y también en el día de ayer dieron por concluida la investigación en el fallo 2x1, en la coparticipación y en el Consejo de la Magistratura. En este caso, el diputado Rodolfo Tailade pidió que, según cada caso, se elaboren los documentos con los cargos provisorios adjudicados a Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, y corresponde, agotada, dijo ayer en la comisión, la investigación, que se formulen los cargos y se les corra traslado de cargos y pruebas a los jueces a efecto de que ellos, si quieren hacer descargo, lo puedan hacer. Recordemos que esta instancia estuvo abierta para Maqueda, pero que Maqueda no hizo ningún descargo ni tampoco hizo ninguna presentación a favor o en contra. Se estaría en condiciones de votar el planteo para que la presidencia el martes próximo o en la próxima reunión de comisión presente los cargos y las pruebas para que se les corra traslado a los jueces. Así fue lo que se quedó ayer en acuerdo después del encuentro de la Comisión de Juicio Político. Tras aclarar que su bancada no iba a acompañar esa votación, el jefe de la coalición cívica, Juan Manuel López, recordó que hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados, y hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis. Claro, son declaraciones textuales de lo que decía Juan Manuel López ayer en la comisión ante estos planteos. Cuando dice ustedes mismos plantearon, le habla al oficialismo, que recordemos que la última causal que presentó fue la de la intervención de la Corte Suprema de la Nación en las elecciones provinciales de Tucumán y San Juan, a partir de que, bueno, apuntó a los candidatos que eran los gobernadores Uñac y Mansur, diciendo que no podían volver a presentarse en esas elecciones. Ayer participaron distintos testigos, como por ejemplo Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial en lo tributario, aduanero y bancario de la Corte Suprema, Ari Lijalad, periodista, y Juan Alonso, también periodista. Estuvo Roberto Sagese, de la vocalía del doctor Horacio Rosati, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el único que no estuvo fue Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí, en la causa Tabacalera Sarandí contra
AFIP, proceso de conocimiento, es por eso que se lo había citado. El periodista del Destape fue consultado sobre una nota titulada Rosenkraft en 25 fallos que involucran a sus ex clientes, donde sostiene que el vicepresidente de la Corte Suprema firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes de Rosenkraft, y lo que decía es que varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país. En el caso de Alonso, fue consultado por su nota En el cohete a la luna, Gil Lavedra y Rosenkraft tienen fe. En esa nota se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20% serían para los abogados. La Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos, que entre los contratados está el Supremo Carlos Rosenkraft, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra. La nota de referencia indica que el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene Rosenkraft como juez y parte. Después de repasar entonces un poco lo que dejó la comisión ayer de juicio político, vamos a volver a meternos en la palabra de los legisladores. Al finalizar el encuentro estuvo hablando Leopoldo Moró. Habida cuenta de que tomó una decisión arbitraria a nuestro juicio, que fue en algún momento decidir que iba a volver a intervenir, porque de hecho lo había hecho antes incluso, en el caso YPF, pero iba a volver a intervenir en causas que tenían que ver con ex clientes de su estudio jurídico. ¿Y por qué decimos que es arbitraria? Bueno, porque la imparcialidad no tiene plazo. Usted debe ser un juez imparcial el primer año, el segundo, el 10º, el 15, el 20, los años que esté ejercitando la magistratura. No hay un plazo para ser imparcial e independiente. Y mucho menos si no está normado por una ley, y mucho menos todavía si ese plazo se lo impone usted mismo. Tomando en cuenta además que buena parte de esos clientes, que no son personas del común, ciudadanos que andan por la calle, sino grandes corporaciones económicas, siguen siendo clientes del estudio del socio del doctor Rosenkraft. Porque si fueran clientes de otros estudios ajenos al del doctor Rosenkraft, bueno, podría entenderse de otra manera. Y como acá lo que nosotros estamos juzgando no son delitos penales, sino mal desempeño o buen desempeño en el ejercicio del cargo, que es la misión de la Comisión de Juicio Político, nosotros creemos que eso significa mal desempeño en el cargo. Seguimos repasando el testimonio de los legisladores y ayer también estuvo hablando el diputado muy activo en la Comisión de Juicio Político, Eduardo Valdés, también sobre el resultado que brindó este nuevo encuentro, que aparentemente continuaría la semana que viene, pero todavía no está confirmada la fecha de una nueva reunión. Vamos a escucharlo. Bueno, sin lugar a dudas, el testimonio del periodista Lili Jalat, ¿no? Sobre las dos notas que le escribió sobre la falta de imparcialidad de Rosenkraft. Primero, borrando empresas de las cuales él era abogado cuando ejercía la profesión antes de ser ministro de la Corte, ¿no? O sea, Rosenkraft, acordémonos que Rosenkraft iba a entrar por decreto a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y cuando después de la convulsión que armó producto de que era un hecho totalmente anticonstitucional, que dos ministros de la Corte, en este caso Rosenkraft y Rosati, entraran por decreto, ese era el principal asesor jurídico de Mauricio Macri, acordémonos, Pepín Rodríguez Simón le había sugerido esto. Después, cuando van a hacer la vía que corresponde en la Constitución y en vísperas de la reunión de la comisión para que tenía que aprobar el pliego en el Senado, cuando Rosenkraft va a declarar ante los senadores, presenta la lista de empresas a las cuales su estudio junto a Bouzat eran clientes. Y hoy resulta que nos enteramos por el periodista Lili Jalat que
el día anterior a que él vaya al Senado fueron borradas más del 50% de las empresas que él era cliente, y que hay cerca de 56 empresas que fueron borradas, y de los cuales en 21 ocasiones Rosenkrantz intercedió, o sea, participó como ministro de la Corte, fallando en causas de esas empresas de las cuales eran clientes de él en el estudio jurídico, que no podía haber fallado, que tenía que haber fallado. Fuera de las que sí presentó, porque después, como dije, él cuando va a la audiencia en el Senado presenta una lista de empresas, pero lo que no contó es que había borrado la mitad. Y sí participó durante los años que siguieron como ministro de fallos, por supuesto que son fallos muy, muy cuantiosos económicamente, y el periodista Arely Jalad hizo un estudio, o sea, primero que pudo recuperar las empresas borradas, y segundo, hizo un seguimiento de cuánto participaba el ministro Rosenkrantz en causas que eran del abogado Rosenkrantz. Y hoy quedó claro esta situación. Y en el tridente de los legisladores que más activos están, también aparece Rodolfo Tailade, que estuvo hablando después de lo que fue el encuentro de la comisión, pero también estuvo en el piso de DTV, así que vamos a escuchar lo que él nos contaba. Me parece las dos cuestiones más trascendentes fueron, por un lado, que se votó el cierre de las investigaciones que veníamos llevando hasta hoy, es decir, o los fallos de coparticipación, Consejo de la Magistratura. Ya habíamos cerrado obra social y 2 por 1. Se cerró la investigación, implica eso que el martes que viene la presidenta tiene que poner en consideración de la comisión la formulación de cargos y pruebas para hacer el traslado a los jueces. Va a ser el momento en que los jueces tienen la oportunidad de hacer su descargo frente a las imputaciones. Yo la verdad que lo que quiero es que no pase lo que pasó con el juez Maqueda, digamos, ¿no? Que le hicimos la formulación de cargos. Fueron 2 o 3 meses de trabajo muy intenso de la comisión con respecto al tema obra social, y Maqueda no dijo absolutamente una palabra, ni siquiera dijo ustedes no son imparciales, soy inocente, nada, directamente despreció la instancia. Yo creo que es un desprecio a la voluntad popular. Esperemos que con los otros jueces no pase lo mismo. Luego de eso vendrá el momento para empezar a discutir si hay dictámenes acusatorios. Eso es una parte de lo que se votó hoy, que es el cierre de la investigación por hechos que tuvieron mucha trascendencia. La segunda parte de la audiencia tiene que ver con el inicio de la investigación de un cargo específico contra Carlos Rossi. Acá no están metidos los otros. Por ahora no descarto que aparezca alguna vinculación o algún involucramiento de alguno de sus colegas en este tema, pero en principio hoy arrancamos con el caso abuso de poder de Carlos Rosecra, que básicamente tiene que ver con las intervenciones de Carlos Rosecra como juez de la Corte en expedientes en donde eran parte ex clientes de su estudio jurídico, es decir, hasta agosto de 2016. Carlos Rosecra era un abogado muy reconocido, digamos, muy importante de la matrícula, y era el abogado de cientos de empresas importantísimas. Bueno, a partir de que él ingresa a la Corte durante un tiempo, no interviene en esos asuntos, y al cabo de 5 años dice que las causales por las cuales él no intervenía cesaron. Es decir, cesó la causal de falta de imparcialidad o cesó la causal de falta de independencia, según él. Y obvio, se discutió al respecto, digamos, entre diputados. Y digamos, la posición me parece más razonable, es la que establece el Código Civil y Comercial, que es el código que obliga a los jueces a excusarse. Ahí no dice al cabo de 5 años, claro, al cabo de 1 año, al cabo de 10. Es una obligación de los jueces excusarse en este tipo de situaciones, y no hay paso del tiempo que a eso lo termine digamos legitimando.
Bien, después de escuchar a los legisladores, vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Solabarrieta. Hola Vero, buen día para Buen día. vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros ya con las luces prendidas aquí en la sala 2 del anexo C, donde se va a desarrollar esta reunión de presupuesto y hacienda a partir de las 11 de la mañana, una reunión más que importante en donde se va a ampliar este derecho que actualmente está vigente. Quiero decirte, Vero, quiero contarte que aunque no tenga la prueba fehaciente, porque tengo que esperar unas horas, ayer ya hice mis primeras 2 compras con débito, esperando ¡Epa! por los resultados positivos para que me devuelvan el 21%, tanto en la compra que hice en carnicería y en verdulería. Es un dato importante también que uno cuando va a los comercios se encuentra con los cartelitos, obviamente, que eso ya lo habíamos observado, compre sin IVA, o si no pregunta directamente si tienen en la tarjeta de débito como medio de pago y ya se puede hacer la compra. Bueno, entonces como para compraste vigente, ayer, Gonza, o sea, estamos, sí, mañana compré, nos tenés que contar. Mañana... Claro, mañana o pasado. Sí, tengo entendido que son 2 o 3 días. Claro, exactamente. El viernes seguramente a la mañana voy a abrir el móvil y te voy a decir, Vero, me devolvieron tanto, bueno, tanto, esperemos tanto. que así sea. Y si no, bueno, pasamos al lunes, ¿no? Y no te sumes a la fila de acá de nuestros compañeros ahí en el control, nuestros compañeros de redes, y creo que ayer escuchaba a Laura Serra también que hacía alguna mención al respecto. Bueno, no, esperemos que no estés de ese lado del mostrador, sino del lado de los que vienen siendo beneficiados. Sí. Tengo mucha fe de que voy a estar... Yo ya por lo menos revisé según mi quit y estoy dentro, digamos, de la galaxia de los que podemos tener el beneficio, y ahora la idea es que justamente se devuelva este IVA, pero bueno, después te voy a contar la experiencia total. Lo cierto es que como esto ya está vigente, es una idea que por lo menos duraría hasta fin de año, claro, que tiene algunos beneficios. Claro, hasta diciembre, y que también le permite a aquellos jubilados con 6 sueldos, digamos, sí, mínimos, mínimo. Puedan llegar a tener este objetivo, exactamente, este beneficio, y para aquellas personas en relación de dependencia que tengan ingresos de hasta 704.000 pesos, creo que era, que también son 6 salarios mínimos, pero la idea es justamente que este derecho que actualmente está vigente quede fijo, se amplíe, porque también tenemos que hablar de que en estos momentos nosotros podemos hacer las compras a través de la tarjeta de débito, pero también la idea es que se sumen también las billeteras virtuales, que se pueda pagar con QR, que se pueda pagar con tarjeta de crédito, entendiendo que hay muchas personas en este país que utilizan este servicio, que utilizan este modo también para ahorrar, ¿no? Teniendo en cuenta que posiblemente con la tarjeta de crédito tengan un beneficio al pagarlo el mes siguiente. Claro. Y por eso la idea es sumar estas herramientas, además de que también se subiría ese tope que uno tiene por mes, que tiene por persona de este beneficio, que pasaría a ser lo que es actual el monto de 18.800 pesos por mes. Bueno, esto pasaría como mínimo a 23.000 pesos como tope, así que se podría hacer una compra un poco más grande. Hoy en día, aproximadamente, según el porcentaje, si uno compra 90.000 pesos por mes, ahí estaría superando apenas el tope de 18.800 pesos, para que nos demos una idea. Bueno, este derecho se va a ampliar aún más si es que se aprueba hoy y luego en el recinto, porque tendrá la posibilidad de que el tope sea aún mayor, hablando de esta cifra de 23.000 pesos. Claro. Después, lógicamente, que aquí lo que se va a debatir, Vero, serán algunas cuestiones puntuales respecto a la potestad que tiene cada una de las provincias para informar a la AFIP cuál es el real universo de aquellas personas que cuentan y que contarán con este beneficio, al mismo tiempo de que luego el Poder Ejecutivo, una vez que comience a regir, ¿no?, esta legislación en el 2024, bueno, el Poder Ejecutivo va a ser el encargado, va a tener la potestad de aumentar ese universo. Es decir, si hoy esto queda aprobado
con, como decíamos, ¿no? Las personas monotributistas, como se van a sumar también, se va a poder sumar algunos métodos de pago, y el universo es justamente, cuando hablamos de universo, es las personas que van a poder recibir o que van a poder utilizar este beneficio. Bueno, si se quiere ampliar el universo aún más, bueno, va a ser justamente el Poder Ejecutivo el que tenga la potestad, así que de estas cuestiones técnicas seguramente se va a debatir hoy también, Vero, para que quede aprobado aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y luego lo tengamos en una posible sesión especial. Muy bien, Gonzalito, después de la pausa volvemos a retomar el contacto con vos, ¿te parece? Dale, cómo no, y vamos a repasar toda la actividad de hoy. Ahí nos vemos, Gonza, y vamos a ir a la pausa porque es momento de tomarnos este tiempo aquí en DTV Noticias, pero seguimos con más información. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, a Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas, por ejemplo, el de turismo accesible, que yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro, no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. 1. 2, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y 3, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. La creación de esta ley, la aprobación de esta ley, y aspiramos a tener ese dictamen positivo, habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia, hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, continuamos aquí en DTV Noticias y ya es turno de darle la bienvenida a José Di Mauro. Hola José, ¿cómo te va? Buen Hola, día. Vero, ¿cómo estás? Buen día. Hablamos Buen día. hace unos días, Día ¿no? feo, ¿no? Buen día. Hablamos, sí, el viernes, sí. Ah, el viernes. No sé, un día de estos, sí. Está hablamos. bien, y un día de Viernes, está me bien, parece, sí. tenía como la Sí, sí. memoria, te tenía como muy reciente. Bueno, estamos Sí, sí. en proceso de día de comisiones hoy, pero contame cómo viste la comisión de juicio político ayer. Bueno, ayer vimos lo que representa la parte final de este juicio que se inició, recordamos, el 26 de enero de este año, allá para cuando decían, bueno, a lo mejor este juicio va a durar como 2 meses. Como 2 meses lo decían como exagerado y algunos decían, ojo que puede durar 4. Bueno, acá estamos. Acá estamos y ayer, por ejemplo, se hizo referencia por primera vez a lo que representa una deadline, que es el 20 de noviembre, porque Sí. claro, uno tiene que tener en cuenta, a propósito de lo que durante el debate alguno llegó a decir desde el oficialismo, bueno, esto si tiene que seguir en diciembre, seguimos en diciembre. No, bueno, esto se acaba cuando termine el tiempo de funcionamiento de las comisiones. El 20 de noviembre, justamente, entonces tiene que estar el dictamen listo para entonces. Y estamos viendo, vimos ayer, por ejemplo, entre otras cosas, lo que representó el arranque final de lo que es la causal por abuso de poder, independientemente de que ya hay una convocatoria para el martes que viene, que yo la pongo entre paréntesis, me parece que, bueno, ojo, y si el martes hay sesión, quedará a lo mejor para el jueves esa reunión de la Comisión de Juicio Político para debatir el tema de la causa impulsada por la coalición cívica contra Ricardo Lorenzetti. Claro. Eso sería lo último que quedaría nada más. Lo que vimos ayer, otra de las cosas inéditas, fue a la coalición cívica por primera vez tratando de dilatar el tema, tratando de dilatar el debate, cuando decían, bueno, le ponen punto final, pero había 190 testigos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, esas chicanas que vienen y decían, bueno, siempre quedó claro de parte de la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, que siempre los testigos se votaba su convocatoria eventualmente si hacía Ahora, falta. Técnicamente, no tengo, los testigos que nunca vinieron quedaron, digamos, airosos, porque cerraron las causales
que estaban investigando respecto al 2x1, cerraron coparticipación, cerraron también allí lo que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial. No sé, pienso en Stornelli. Hay que ser Stornelli, ¿no? Zafando de la justicia, del Congreso. Sí, lo que pasa es que la realidad es que con el tema de los que tienen algún cargo en la justicia, en el caso de Stornelli, se planteaba un conflicto de poderes. Recién estaba viendo el decreto de designación de Ana María Figueroa, entonces viene a cuento ese tema del conflicto de poderes, porque la realidad es esa que se había planteado, y me parece que el oficialismo trató en definitiva de evitar meterse en una guerra más con definición imprevista en todo caso, porque la verdad que había que ver si un reglamento de la comisión vale más que una ley. La ley establece que le daba la razón de alguna manera al fiscal Stornelli para no presentarse. El reglamento establecía que tenía que presentarse y bueno, en definitiva el oficialismo no se metió en ese tema. Hubo algunos casos que salieron también indemnes. Me acuerdo de un abogado que no me acuerdo el nombre Maceo. Ahora, pero un abogado que... ¿Cómo? Marcelo Maceo, que no vino nunca. de San Martín. Sí. Fue muy vinculado, yo lo recuerdo porque cuando sucedió lo del asesinato de Candela Sol Rodríguez en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, él fue uno de los abogados que estuvo trabajando en ese caso, un abogado en ese momento llamado, creo que por el sector de Mariotto, se disputaba burlando, Maceo, fue todo un lío, y él estuvo trabajando ahí en lo que era ese caso particular. Maceo estaba vinculado porque también por unos cruces de conversaciones, ¿no? No sé si era Telegram o WhatsApp, pero también le querían hacer consultas sobre eso y además tuiteó impunemente que lo que estaba sucediendo en la comisión era una cuestión política y que él no pensaba venir al Congreso. De todos me parece que fue el que salió más airoso porque se dio el lujo de mandar eso, dijo no voy y ni siquiera le insistieron, no lo mandaron a convocar porque bueno, se avanzó con ese tema. En esos tiempos no se sabía qué podía llegar a suceder. Porque algún juez iba a rubricar un pedido de el uso de la fuerza pública, que me parece que eso no hubiera sucedido nunca, ni siquiera con con Aldo Tonón, claro. que finalmente un que fue el más dijo, presionado, me parece, ¿no? Andá nomás, pero no. Sí, hubo 4 citatorias, al final se presentó. Bueno, dejó para todo este juicio político. Finalmente, ahora llegamos a la parte final. Se dio pie al inicio de los dictámenes. Recordemos entonces que, bueno, ahora entra una cuenta contrarreloj para tener todos los dictámenes listos, que obviamente eso estará, para votarlos y dejarlos listos así, el dictamen, que más allá de, a diferencia de todos los dictámenes que bueno, tienen un año de vigencia, en este caso va a tener 3 años de vigencia y va a quedar ahí puesto como una espada de Damocles para un eventual cambio de conformación de las cámaras. En esta instancia también se abre nuevamente la posibilidad de que los magistrados puedan brindar algún tipo de expresión, ¿no?, al respecto de lo que se los está acusando. Esa instancia igual, por ejemplo, Juan Carlos Maqueda, que fue el primero en tenerla, no la utilizó. Prefirió llamarse a silencio. No la utilizó. Así es, y todo indica indicaría, creo, me parece que no va a hacerlo. Ellos pueden venir a la comisión, los jueces, pueden no hacerlo también, o pueden también mandar escritos, y todo indica que, bueno, una especie de ninguneo que ha hecho la Corte Suprema respecto de este juicio es que lo va a ignorar. Más allá de que después en el Senado, si eventualmente llegara al Senado, ahí sí se tendría que presentar, pero bueno, no tiene el número el oficialismo para imponerlo.
tercios para llevarlo al recinto, para aprobarlo y para que esto siguiera avanzando en ese caso con el trámite dentro del Senado. Ahora, la presentación... Me parece que, bueno, este es el final. Hasta acá se llegó bastante. Sí, la presentación de los dictámenes entraría, José, antes o en alguna sesión antes del recambio legislativo, o quedarían pendientes para la nueva Cámara que se viene y, bueno, vaya a saber, ¿cuánto tienen? 2 años de vigencia. 3 años. 3 años. Y no, esto va a quedar. Esto va a quedar así, no lo van a llevar el propio oficialismo ya lo dijo, o sea, a sabiendas de que, porque si no, se terminaría ahí con una votación. Entonces va a quedar listo para un tiempo que no llegará nunca, porque nadie va a tener por mucho tiempo los 2 tercios, claramente, ni para aprobarlo, ni para voltearlo, porque me pregunto si... ¿Qué sucedería con otra composición de la Cámara si otro oficialismo que pase a dominar la Comisión de Juicio Político decida enviar un dictamen que está ahí durmiendo, va a enviarlo al recinto para darle fin? Creo que eso podría llegar a suceder, eso se podría hacer. Me parece que sería un poco jugar con fuego, porque bueno, no tiene sentido, me parece, arriesgarse a una cosa semejante. Ni siquiera tienen necesidad, pero bueno, me parece que sería algo inédito de todas maneras, pero bueno, va a quedar eso ahí. Recordando en el tiempo, siempre creo que alguna vez lo hablamos con vos, me parece, con el tema de otros juicios políticos que se iniciaron y que tuvieron mayor éxito. Claro. En todo caso fue el más reciente, esos que terminaron en 2006, con lo que fue lo último que quedaba de aquella mayoría automática de Carlos Menem. La gran diferencia con estos juicios que se realizaron en esta oportunidad fue que aquellos enjuiciamientos se realizaron uno por uno. Claro. Iban haciéndolos uno de a uno y fueron cayendo de a uno por renuncia o finalmente por votación. Sí, y ahí hubo un movimiento. Ahora, por lo último te consulto, ¿qué crees que se lleva de positivo el oficialismo con esta situación que va a quedar inconclusa, digamos? Evidentemente, bueno, siempre supo que no tenía los 2 tercios y no podía llegar a buen destino. Bastante llegó, hizo todo el año, mantuvo vigente este tema, mantuvo presente este enfrentamiento con la Corte Suprema que consideraba para los propios que le generaba valor. Generó una erosión, me parece que de alguna manera lo hizo con la Corte Suprema. Hubo causas que la rayaron bastante, me parece, a la Corte, independientemente de que siempre se supo que iba a salir indemne, que de alguna manera, y esto tiene que ver con la decisión de no presentar ningún descargo de los miembros de la Corte, va a ser, no darle más trascendencia a esto que sucedió aquí durante todo este periodo. Para los propios sumó mucho, en líneas generales me parece para el gran público fue un ruido nomás, un enfrentamiento. La gente, independientemente de que este es un tema que no termina, nunca uno puede esperar que llegue a permear dentro de la sociedad, no necesariamente, pero bueno, me parece que el efecto positivo, digamos, positivo entre comillas, para el oficialismo fue haberlo mantenido presente esto durante todo el año, con el número que tiene, que no es grande, y bueno, lo hizo así, lo tuvo sentado ahí a la oposición siempre presente, con la necesidad de estar, a pesar de que hubiera dado todo por ningunearlo totalmente y no lo pudo hacer la oposición. Y en definitiva, bueno, extendió esto durante 9 meses ya. 9 meses y lo va a llevar hasta 10, 11 meses. Qué mejor que quién esperaba que sucediera algo así, cuando allá y volvemos al principio, hablábamos de que 2 meses hubiera sido mucho. Tal cual, el principio del fin o el fin del principio. Di Mauro, gracias compañero por este contacto y siempre por brindarnos la información de calidad que siempre nos traes. Gracias.
Un gusto, Vero. Hasta luego. Y de Di Mauro nos vamos a Gutiérrez porque estamos en la sección Mis Proyectos y el diputado del Frente de Todos nos cuenta sus iniciativas. Soy Ramiro Gutiérrez, diputado de la Nación Argentina. Mi especialidad son los temas de justicia y seguridad. Por eso he presentado en esta casa algunos proyectos que quiero compartir con ustedes. Tenemos un código penal muy viejo, tiene 100 años, y han quedado desfasadas algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que vienen manejando un vehículo, se representan que pueden pisar a alguien y sin importarle esa representación siguen adelante y terminan matando a otra persona? ¿O qué sucede cuando entre varias personas golpean a otra, como pasó con los rugby en la ciudad de Dolores, y algunos se representan que pueden matarlo, ¿no? Que sus golpes son mortales, el estado de indefensión de la otra persona, y no se detienen y siguen adelante? Nuestra ley tiene una dificultad, no contempla algo que se llama el dolo eventual. El dolo eventual lo conocen los abogados, lo conocen los profesores, se los enseñan a los alumnos en la universidad, pero no está en la ley. Por eso hemos modificado, vamos a presentar ahora en esta semana un proyecto de ley que modifica el Código Penal argentino y crea 3 figuras que no tenemos. No hay definición de dolo, no hay definición de culpa, no hay definición de las lesiones o los homicidios preterintencionales, que es el que, por ejemplo, golpea a una mujer embarazada y termina produciendo la muerte de la criatura que estaba por nacer. Entonces, todas esas dificultades que tiene nuestra ley las hemos charlado con los jueces y con los fiscales que han venido a este Congreso, nos han pedido esas reformas y pronto, ojalá, podamos dar la discusión del dolo eventual para tener una nueva herramienta para que los jueces y los fiscales puedan hacer verdadera justicia en los casos que les toque intervenir. Bien, y después de escuchar a Ramiro Gutiérrez, volvemos rápidamente a Gonza. Bueno, Vero, vamos a hacer el repaso de lo que tendremos de aquí en adelante hoy porque será una jornada extensa. Todo comenzará aquí donde estamos ubicados, sala 2 del anexo C de la Cámara de Diputados, donde a las 11 de la mañana va a comenzar esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde comentábamos recién la importancia de que se apruebe este proyecto que extiende el derecho que actualmente ya está activo en nuestro país respecto al compre sin IVA, pero que va a quedar de manera permanente. Esto será a las 11 de la mañana. Se va a quedar sentada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, o sus integrantes en realidad, para a las 12:30 reunirse de manera conjunta con legislación general. ¿Qué va a suceder? Bueno, se va a recibir el proyecto que vuelve del Senado respecto al Código Civil y Comercial. Esto tiene relación y vinculación con la ley de alquileres, para que el proyecto retome su curso con los 3 años de contrato, mínimamente actualización cada 6 meses y también, lógicamente, con algo muy puntilloso que tiene que ver con la oferta en moneda nacional. 13:30 nos trasladamos al anexo A, sala número 1, donde ayer tuvimos la Comisión de Juicio Político, para lo que será una nueva reunión informativa de la Comisión de Educación que preside la diputada Blanca Osuna, para continuar de manera informativa llevando a cabo este proyecto del financiamiento educativo con invitados especialistas. Y en la misma sala, 3 horas después, a las 4:30 de la tarde, se va a reunir nuevamente, digo nuevamente porque la semana pasada también lo hizo, la Comisión de Legislación del Trabajo que preside la diputada Vanessa Sila y del Frente de Todos, para continuar con el debate también de manera informativa con invitados gremialistas y también especialistas en la materia para contar su experiencia, si están a favor o no de la reducción de la jornada laboral y teniendo en cuenta la cantidad de horas que se trabaja por semana. Actualmente son 48 y la idea es bajarlo a 40. Así que, Vero, la invitación está hecha. Hoy en la Cámara de Diputados tendremos una jornada muy extensa e intensa con todas estas comisiones que acabo de mencionar. Muy bien, Gonzalito, vamos a quedarnos con vos y tu información y nos reencontramos para hacer el resumen de lo que sucede en la jornada de hoy, mañana aquí en DTV Noticias. Gracias, compañero. Dale, Vero, será un placer. Hasta mañana.
Bueno, y mientras despedimos a Onza Solabarrieta y vemos la pantalla, porque allí también veíamos parte de lo que era el trasfondo de la sala del anexo, donde se va a reunir en breve la comisión, les vamos contando que ella llega la primera mañana con Pato Méndez, donde van a poder seguir observando lo que va a dejar este día y el encuentro, ¿no?, que se va a transmitir obviamente por la pantalla de DTV. Nosotros nos vemos mañana a las 9. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.